Atenienses, resulta a todas luces evidente que sois muy religiosos. Lo prueba el hecho de que mientras deambulaba por la ciudad, contemplando vuestros monumentos sagrados, he encontrado un altar con esta inscripción: al Dios desconocido. Pues al que vosotros adoráis, a ese os vengo a anunciar. Es el Dios que ha creado el universo y todo lo que en él existe, siendo como es el Señor de cielos y tierra. No habita en templos construidos por hombres, ni tiene necesidad de ser honrado por humanos, pues es Él quien imparte a todos vida, aliento y todo lo demás. Él ha hecho que a partir de uno solo, las más diversas razas humanas pueblen la superficie de la tierra. Y esto para ver si, aunque fuese a tientas, pudieran encontrar a Dios, que realmente no está muy lejos de cada uno de nosotros. En Él efectivamente vivimos, nos movemos y existimos. Estirpe suya somos. Buenas tardes a todos. Seguimos dando nuestros primeros pasos en este nuevo curso del Centro Ecuménico y hoy damos la bienvenida a don Marcos Cantos Aparicio, doctor en Teología, especialista en la filosofía del pensador Xavier Zubiri, profesor de Teología Sistemática en la Facultad de Teología de la Universidad de San Dámaso, que ha centrado sus estudios en la relación entre fe cristiana, pensamiento contemporáneo y religiosidad posmoderna. Ha publicado varios artículos en este ámbito y destacamos especialmente su libro Razón abierta, la idea de universidad en Joseph Ratzinger, Benedicto XVI. Por este último interés le hemos invitado esta tarde. En 1986, hace más de 30 años, San Juan Pablo II el Grande impulsó el encuentro entre las religiones del mundo en Asís para rezar por la paz, entre muchas resistencias. Hace justo ahora 20 años, en 2001, el Papa Benedicto XVI quiso hacerse eco de este espíritu de Asís, invitando de nuevo a los creyentes de todas las culturas y religiones a reunirse de nuevo en favor de la paz. Se trata, este espíritu de Asís, de una de las experiencias de comunión, de fraternidad y de diálogo que más han impactado la vida de nuestra Iglesia y que más testimonio pueden dar a nuestro mundo, necesitado de tantos puentes, de tantos lugares de concordia, de tantos momentos de encuentro. Por eso nos interesa al Centro Ecuménico, en la dimensión que siempre ha atendido del diálogo interreligioso, y por eso escucharemos esta tarde con mucho gusto a don Marcos, que nos introducirá en los motivos, el horizonte y la trama de estos encuentros de Asís, tal y como el Papa Benedicto XVI pues vivió y regaló a nuestra Iglesia. Le escuchamos y le damos muchas gracias. Bien, pues muchas gracias a todos. Gracias en primer lugar a las misioneras de la unidad y, por supuesto, a Jaime López, también, que es compañero y amigo, por invitarme a poder estar con ustedes y agradecerles su presencia, tanto los que están presencialmente como también los que nos están viendo online, para hablar precisamente de lo que ya Jaime acaba de anunciar. Justo mañana se cumplen 10 años, fue un 27 de octubre de 2011, celebrado en la ciudad de Asís, de una jornada que fue convocada por Benedicto XVI y que llevaba por título Jornada de Reflexión, Diálogo y Oración por la Justicia y la Paz en el Mundo. Como ven, pido disculpas también por mi voz, que ando un poco con afonía precisamente estos días. ¿Qué es lo que quería Benedicto XVI con esta jornada? Pues ante todo, como también ha dicho Jaime, conmemorar el 25 aniversario de aquel histórico primer encuentro convocado por San Juan Pablo II el 27 de octubre de 1986. En esta ocasión fueron invitados a participar líderes o personalidades religiosas, tanto cristianas como de las diferentes religiones del mundo, en total unos 300 representantes de las distintas confesiones cristianas y religiones del mundo, pero también todos los hombres de buena voluntad. Esto es importante. Es decir, fueron invitados también a participar aquellos que sinceramente buscan la verdad y la paz, incluidos los no creyentes, que estuvieron también presentes y representados a través de diferentes personalidades del ámbito del pensamiento, de la ciencia y de la cultura.
y fueron como tal recibidos por Benedicto XVI en Asís hace, como digo, justo 10 años. Interés que el situarnos. Realmente pasamos, si acaso, a la siguiente. Es decir, que no estamos hablando de cosas abstractas, sino de un encuentro con personajes, con personas históricas muy interesadas, por tanto, en que esta jornada se llevará a cabo. Bien, entre los distintos actos que conformaban toda esta jornada se encontraban dos intervenciones del propio Benedicto XVI, que son fundamentalmente las que yo me voy a centrar, ¿de acuerdo?, para hacer esta exposición. Luego también, tanto el día anterior como el día posterior, también pronunció algunas palabras que también voy a hacer referencia a ellas, pero ¿por qué? Porque a mi juicio, en estos dos discursos fundamentales y luego en los otros dos, tanto el día anterior como el día posterior, se puede descubrir realmente cuál es para el Papa Benedicto XVI el espíritu de Asís. Bien, la cuestión es, y ya vamos un poquito al núcleo de la cuestión, ¿dónde se encuentra la clave de este espíritu de Asís? A mi juicio, en el propio título elegido por Benedicto XVI para esta jornada, que fijémonos cuál es peregrinos de la verdad, peregrinos de la paz. Y Benedicto XVI lo explica así, y le cito: quise dar a esta jornada este título para significar el compromiso que queremos renovar solemnemente junto con los miembros de las distintas religiones y también con hombres no creyentes, pero, y aquí están las tres, pasemos a la siguiente. Bien, como digo, esta es la finalidad. La finalidad de la jornada es la búsqueda sincera de la verdad, la promoción del verdadero bien de la humanidad y la construcción de la paz. Por tanto, nos fijamos en que para Benedicto XVI la promoción del bien auténtico de la persona y la construcción de la paz requieren necesariamente la verdad, la búsqueda sincera de la verdad frente a todo tipo de relativismo y todo tipo de sincretismo. Ya sabemos que el relativismo religioso, ¿qué es? La renuncia a cualquier pretensión de verdad por parte de ninguna religión. Ninguna es poseedora de verdad, por menos de una verdad absoluta, y por tanto tiene que conformarse con la búsqueda de una serie de valores comunes, pero sin pretensión de verdad absoluta. Y el otro riesgo también contra el que alerta Benedicto XVI, además del relativismo, es el sincretismo, ¿verdad? El intento de hacer como una especie de cóctel de las distintas religiones, donde cada cual se construiría su propia religión. Por eso, a veces, vulgarmente, se le llama religiones de mercado. Yo cojo una de un poquito, otra de otro poquito, y la que más se adapte a mi propia experiencia, a mis propios gustos, esa es mi religión. De tal forma que habría tantas religiones como sujetos religiosos hay. Bien, esta es la finalidad, por tanto, en el horizonte siempre de la búsqueda sincera de la verdad. ¿Y cuáles son las herramientas de las que disponemos para ello? Pues lo hemos leído precisamente al principio: jornadas de reflexión, diálogo y oración. Pasamos a la siguiente, por favor.
Bueno, voy avanzando. Reflexión, porque tenemos pendientes estas tres palabras que están en el propio título de la jornada. Reflexión, diálogo y oración. Reflexión, ¿por qué? Primero, porque la búsqueda sincera de la verdad, de la promoción del verdadero bien de la humanidad y la construcción de la paz requieren del pensar, es decir, del uso de la razón, de la experiencia, de la mirada a la propia historia para no caer en errores o en trágicos errores, había que decir, del pasado. En segundo lugar, la oración. Y atentos porque aquí hay una novedad un poco respecto de encuentros anteriores. Lo dice Benedicto XVI al referirse a esta jornada como cristianos. Lo dijo el día anterior en el Vaticano. Nosotros como cristianos estamos convencidos de que la contribución más valiosa que podemos dar a la causa de la paz es la oración. Ahora bien, en este encuentro ya no va a haber espacios para la oración en común. ¿Por qué? No solo por respeto a los no creyentes que se encontraban presentes en la jornada, sino también, a mi juicio, para ser más fieles al propio pensamiento teológico de Benedicto XVI, que quería evitar precisamente la instrumentalización relativista y sincretista que se había hecho en encuentros anteriores, por parte de medios de distintos países, de modo consciente o inconsciente, de modo intencionado o no intencionado, es decir, metiendo a todas las religiones en cierto modo en un mismo saco y cayendo en posiciones relativistas y sincretistas. De hecho, ya el propio Juan Pablo II, en 2002, cuando convocó otra vez el encuentro de Asís, tuvo que aclarar, y esta frase que quizá ya hayan oído ustedes, pero a mí me llama siempre mucho la atención, dice que no se trata de rezar juntos, sino de estar juntos para rezar. Son dos cosas distintas. Aún así, en aquel encuentro de 2012, a pesar de esas aclaraciones de San Juan Pablo II, volvió a haber interpretaciones erróneas sobre dicho encuentro, de modo que ya en 2011 se optó porque este encuentro entre religiones y no creyentes se juntaran no para orar, sino para iniciar caminos de paz en el mundo. Hubo, por supuesto, un tiempo dedicado a la oración, pero en la que cada cual, individualmente o junto con los miembros de su religión, se dedicó a la oración, a la meditación, al descanso o a la reflexión, según considerarse más oportuno. Y la tercera herramienta de la que se dispone para alcanzar esta finalidad es la de el diálogo. ¿Por qué? Pues precisamente porque esta es una tarea de todos, una búsqueda conjunta de la paz y del bien del hombre. Y este aspecto del diálogo es esencial para Benedicto XVI. En distintas ocasiones, en estos discursos a los que me he referido, habla literalmente de la necesidad del diálogo para superar la violencia en favor de la paz y del bien del hombre. Es decir, que el diálogo es absolutamente imprescindible, llega a decir una necesidad vital, para alcanzar una paz verdadera y duradera. Diálogo interreligioso, por supuesto, pero también diálogos con los no creyentes. Y aquí, en este aspecto del diálogo, es donde me quiero detener, porque es un aspecto clave, nuclear, para Benedicto XVI, es decir, la superación de la violencia mediante el diálogo. Primera cuestión, entonces, superación de la violencia. Nos preguntamos con Benedicto XVI, ¿cuál es la situación actual en el mundo? Hablamos de 2011, pero yo creo que también ahora. ¿En qué punto está la causa de la paz?, se preguntaba Benedicto XVI. Y dice, en 1986, cuando Juan Pablo II convocó la primera jornada de oración por la paz, a la que asistieron representantes de las distintas religiones, la principal amenaza para la paz procedía de la división del mundo en dos grandes bloques, ¿verdad? Y el símbolo de dicha división es el muro de Berlín. Pero el muro cayó, estamos en el año 86, solo 3 años después. Fue derribado por algo más fuerte, que es el deseo de libertad. ¿En qué situación estamos ahora? Pues Benedicto XVI va a responder que aunque no haya aparentemente amenaza de ninguna gran guerra, la violencia en cuanto tal siempre está potencialmente presente e incluso caracteriza la condición de nuestro mundo. Bien, ¿a qué violencia se refiere Benedicto
XVI. Es decir, ¿cuáles son los nuevos rostros de la discordia? A grandes rasgos va a señalar dos tipos. La primera, y yo creo que aquí todos estamos de acuerdo, efectivamente, es ante todo el terrorismo. Perfecto. En el cual añade, en lugar de una gran guerra, lo que se emplean son ataques muy precisos, estoy citándole, que deben golpear destructivamente en puntos importantes al adversario, sin ningún respeto por las vidas humanas inocentes, que de este modo resultan cruelmente heridas o muertes. Dentro de este terrorismo, el Papa es muy consciente que está también el terrorismo que está movido o promovido por cuestiones religiosas, y donde el carácter religioso de los ataques sirve como justificación para una crueldad despiadada. Por eso dice con firmeza que, y cito, aquí la religión no está al servicio de la paz, sino justo al revés, al servicio de la justificación de la violencia. Yo creo que es interesante lo que dice a continuación, porque dice, como cristiano, sí, también en nombre de la fe cristiana se ha recurrido a la violencia en la historia. Dice, lo reconocemos llenos de vergüenza. Este ha sido un uso abusivo de la fe cristiana en claro contraste con su verdadera naturaleza. El Dios en que nosotros, los cristianos, creemos, es el Dios creador y Padre de todos los hombres, por lo cual todos son entre sí hermanos y hermanas y forman una única familia. La cruz de Cristo es para nosotros el signo del Dios que, en el puesto de la violencia, pone el sufrir con el otro y el amar con el otro. ¿Y cuál es el siguiente tipo de violencia que él va a caracterizar? Este ya quizá algunos de nuestros contemporáneos, ¿verdad?, no estén ya tan de acuerdo, pero yo creo que tiene razón Benedicto XVI. En concreto dice, una segunda tipología de violencia de aspecto multiforme tiene una motivación justo opuesta a la anterior, y es la consecuencia de la ausencia de Dios, su negación, que va a la par con la pérdida de su humanidad. ¿Por qué dice esto Benedicto XVI? En primer lugar, por razones históricas y también políticas, por una especie de ateísmo impuesto por el poder político de turno o por el Estado, si queremos. Dice, el no a Dios ha producido una crueldad y una violencia sin medida que ha sido posible solo porque el hombre ya no reconocía norma alguna ni juez alguno por encima de sí, sino que tomaba como norma solamente a sí mismo. Los horrores de los campos de concentración muestran con toda claridad las consecuencias de la ausencia de Dios. Y es que ciertamente la ausencia de Dios lleva a un clima espiritual de decaimiento del hombre y del propio humanismo también. Le corrompe y, según Benedicto XVI, le termina llevando a la violencia. Bien. De ahí que para superar estas dos formas de violencia sea necesario, y pasamos a la siguiente, el diálogo interreligioso, ciertamente, pero también el diálogo de las religiones con el mundo secular, la sociedad, la cultura, la política. Y llegamos así a la segunda cuestión, que es ¿qué es propiamente el diálogo? Aquí me voy a permitir una cierta reflexión filosófica, pero que está muy en la línea, yo creo que incluso coincide plenamente, y nos quedamos efectivamente con la propuesta de Benedicto XVI acerca de la idea de lo que es el diálogo, porque quizá pocas palabras hoy en día como el diálogo tan mal utilizadas. Bien, el diálogo, yo creo que estamos todos de acuerdo, constituye una forma de comunicación interpersonal. ¿Pero qué le comunica, qué le diferencia, perdón, de otras formas de comunicación interpersonal, como puedan ser la conversación, la charla, en las que interviene la palabra? Otras formas de comunicación en las que no interviene la palabra, como un cruce de miradas, una caricia compartida. Pues bien, yo estudiando el tema, hace ya unos meses, encontré una definición de lo que es el diálogo, que me pareció bastante certera y bastante precisa, y que procede de Miguel García Baró, que es un filósofo español vivo, a mi juicio uno de los más destacados. También, pues entonces... ¿Estuvo ayer aquí? Ah, bueno, pues fantástico, se lo diré entonces. No lo sabía, no es... Muy bien, pues mira, me alegro, porque también le veo con cierta frecuencia, así que se lo diré. Bien, pues
Miguel García Baró, que lo hereda del sentido socrático, saben que él es muy estudioso también del pensamiento griego, entiende por diálogo en su sentido fuerte y auténtico lo siguiente. Dice, es un intento de cambio y mejora radical de lo real. Y dice, nosotros entendemos que lo más real de la realidad en torno es el yo del hombre, el hombre mismo. El diálogo es la puesta en acto de la tensión en que consiste siempre la existencia, la vida del hombre, dado que cabe, por desgracia, vivir en tono menor, apagadamente, decaídamente. Con el diálogo, por tanto, nos movemos existencialmente en la dirección de una verdad que no teníamos, de un bien que aún desconocíamos. Por tanto, si se fijan, el diálogo no es como tal un acto natural, no es un acto espontáneo. Como todo lo que tiene valor en esta vida, hay que conquistarlo, hay que merecerlo. Hay que moverse existencialmente hacia ese bien o hacia esa verdad de la que se carece y que está ahí, quizá en posesión del otro, del interlocutor. Y por ser algo que hay que buscar y que ha de lograrse, requiere una actitud y una predisposición que al menos abra a su disponibilidad. Pues bien, ¿qué actitudes o modos de estar en la realidad son los que posibilitan el diálogo? Yo voy a señalar dos, a mi juicio, los fundamentales y que también se encuentran en la obra de Benedicto XVI. Otra más. En primer lugar, para dialogar realmente lo que hace falta es el reconocimiento en acto del otro en tanto que otro, es decir, el reconocimiento de su inalienable y constitutiva dignidad personal. Frente a un yo narcisista o frente a una mirada instrumental, dominadora o alienadora del otro, es necesario reconocer en sentido pleno al otro como un verdadero tú, como alguien con quien poder compartir en una relación de mutua reciprocidad contenidos no éticos, es decir, contenidos de conocimiento, pero también morales, comunes. Este reconocimiento del otro no conlleva la anulación o la renuncia al yo propio y a las propias convicciones, sino la conciencia de que precisamente esa diferencia interpersonal entre el yo y el tú es la que posibilita la verdadera apertura al otro y al mundo, es decir, lo que posibilita el verdadero intercambio de dones. Dice el pensador judío, Levinas, precisamente porque el tú es completamente distinto del yo, hay diálogo entre el uno y el otro. Y el segundo requisito imprescindible es, como he apuntado, el hecho de que el diálogo es un camino, un movimiento existencial de toda la persona en dirección de una verdad, de un bien que no se tiene y que quizá el otro sí posee y desea donar, o que quizá ninguno de los dos poseen, pero en una búsqueda de un camino conjunto ansían alcanzar. Por tanto, esto significa que en el diálogo hay que poner todas las dimensiones humanas en juego, razón, libertad, pero también afectividad, confianza en el otro. Por eso es un modo de comunicación interpersonal, la del diálogo, como instrumento también para el diálogo interpersonal, que nunca anula lo más profundamente humano, sino que al revés, lo promueve para que intente alcanzar a ver algo más de lo que hasta entonces se veía. Por eso el diálogo, y aquí es donde muchas veces caemos en este error, prácticamente todos, también cuando lo ejercemos, no es un decir cosas cerrándose a lo que diga el otro, porque en este caso lo que estamos es fingiendo, estamos cayendo en un monólogo disfrazado de diálogo, pero donde previamente hemos decidido que nuestra posición es la correcta y la del otro la incorrecta. Sino exige también un querer y saber escuchar al otro, que es más que un simple oír, escuchar es más que oír. Dice Jean Lacroix, que es otro filósofo cristiano del siglo XX, el signo distintivo del diálogo es que escucha también como habla, y acaso todavía mejor. Es por eso una escucha activa con capacidad de acoger. Y lo contrario sería mera táctica, una especie de formalismo banal, hipócrita. Desde ahí es posible el diálogo como un compartir mutuo de dones. Ya lo decía, ¿verdad?, el genial poeta Novalis. No podemos saber nada por nosotros mismos. Todo saber auténtico debe sernos dado. Esto significa que también en el diálogo
Se requiere humildad y conciencia de la propia vulnerabilidad, reconocerse dependiente del otro, de los otros, en el ser y en el conocer, escapando por tanto de una artificiosa dialéctica, autonomía, dependencia, como si soy más autónomo cuanto menos dependo de los demás. Esa es una de las grandes falacias también dialécticas del tiempo actual. Pues bien, damos un paso más y ya después de esta especie de excursus sobre lo que es el diálogo, nos situamos propiamente de nuevo en Asís y nos preguntamos si el diálogo es algo ajeno al cristianismo o no. Es decir, si es algo que es, por así decir, como añadido a la esencia del cristianismo y, por tanto, algo prescindible. O si es más bien algo constitutivo suyo, ¿de acuerdo? Algo que forma parte de sus mismas entrañas. Y aquí quiero hacer también mención a que durante, ¿verdad?, los últimos, no solo años, sino durante los últimos siglos, algunos han defendido que el cristianismo, más ampliamente las religiones, pero sobre todo aquí se refieren al cristianismo en Occidente, ya no tenían nada que decir al mundo. Su mensaje estaba literalmente agotado. Así lo reivindicaban, por ejemplo, los defensores de la clásica teoría de la secularización, quizá algunos la conozcan, que sostenían que con la irrupción de la modernidad en el siglo XVIII había emergido una nueva época que llamaban la edad adulta de la humanidad, la cual, como si de una ley física se tratara, conduciría inexorablemente al declive y a la desaparición final de la religión. ¿Qué sucede? Que los datos empíricos, los datos sociológicos han mostrado que esta teoría de la secularización ha fallado. Es cierto que hay una disminución de las prácticas religiosas y de la presencia de la religión en la sociedad civil. En las sociedades, por lo menos occidentales, yo creo que esto es un hecho innegable. Lo que se ha mostrado fallido en esta teoría es, primero, que sea consecuencia de una suerte de ley interna inexorable de la humanidad. Que la humanidad, digamos, hubiera ido pasando a lo largo de los siglos de una edad infantil a una edad juvenil y a una edad adulta. Y en la edad adulta ya se deja atrás la religión, que es una época infantil. Eso se ha desmoronado porque es absolutamente falso, como muestran los hechos empíricos. Y lo segundo, que más que un declive de la religión, lo que parece estar surgiendo es que junto a las religiones tradicionales, entre ellas el cristianismo, surgen nuevos tipos de religiosidad que tienen un tono más individualista, más relativista y más sincretista. Por eso algunos denominan a esta época no como secular, sino como possecular. Pero bueno, a lo que voy. En esta época possecular, no pocos intelectuales, y de bastante peso, reivindican que las religiones no solo tienen el derecho de contribuir a la promoción del bien y de la humanidad, sino el deber de hacerlo. Es decir, que quitando aquellas formas de religiosidad de carácter ciertamente fundamentalista, o las que atacan las libertades individuales o que no tienen en cuenta la separación entre religión y Estado, estas religiones deben tener espacio público en la sociedad. Por ejemplo, un filósofo también vivo todavía, quizá el filósofo vivo más prestigioso, ya es mayor, yo creo que debe tener 90 años, Jung Habermas, es alemán, que incluso en 2004 mantuvo un diálogo también con el entonces prefecto de la Congregación para la Doctrina de la Fe, Joseph Ratzinger, ha reivindicado en algunos de sus escritos más tardíos, por tanto más maduros, que quedando a salvo esta legítima distinción entre poder civil y religioso, las religiones pueden reclamar un sitio en la vida de las sociedades modernas y en los debates públicos, dialogando con la razón secular y con derecho a influir en la opinión pública y a aportar contribuciones relevantes. Esto en 2004. Este encuentro de Asís es en 2011. Y lo que están haciendo, entre otras cosas, las religiones es, como dice Jung Habermas, intentando ofrecer contribuciones relevantes. En este caso, la promoción de la verdad y del bien. Pero centrémonos en el caso del cristianismo, porque aquí también el pensamiento de Joseph Ratzinger no se detiene en lo anterior. ¿Cuáles son estas contribuciones relevantes en el caso del cristianismo? Pues yo creo que radicalmente una, que no por conocida, es menos inaudita. Y es que el clamor o la pregunta del hombre al mundo por un posible absoluto
no se pierde en el vacío, no se pierde en el mayor de los silencios, sino que los interrogantes existenciales del ser humano tienen respuesta en la iniciativa del absoluto de Dios, que libremente y por amor ha salido al encuentro del hombre para decir quién es él, pero también quién es el hombre. Y esta salida de Dios al mundo, al hombre, no ha acontecido en forma de normas, de conceptos, de discursos, sino de un modo mucho más humano, en forma de diálogo. En esto consiste la novedad cristiana, la especificidad cristiana, la singularidad cristiana, en que Dios se da a conocer en el diálogo que desea tener con nosotros. Esta es una frase del Concilio Vaticano II. Diálogo que ha acontecido de varias formas, como un canto a varias voces, y que alcanza su expresión definitiva y última y plena con la irrupción de la palabra hecha carne y hecha diálogo, sin dejar de ser por ello, de ser palabra divina. El verbo se hizo carne, leemos en Juan 1:14. Pues bien, entrando en diálogo con los hombres, Dios les ha mostrado que la dignidad humana radica no solo en su condición de imago Dei, sino también en aquello a lo que esta imago Dei, el hombre, la persona como imagen de Dios, está llamada a ser. Y está llamada a ser el qué, en palabras de Benedicto XVI, lo que llama la plenitud performativa, en términos bíblicos o neotestamentarios, la conformación con Cristo, irse conformando con Cristo, es decir, la salvación en Cristo. Por tanto, divinización, santificación, salvación para el cristianismo significa dejarse abrazar por la ternura de Dios, es decir, participar en este diálogo eterno del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Por eso la revelación, como dirá también Benedicto XVI, es un diálogo de salvación. Diálogo de salvación. Ahora bien, y esto de nuevo siguiendo siempre a Benedicto XVI, el diálogo cristiano, precisamente por esa veracidad que se exige a todos los que aspiran a participar en un verdadero diálogo, no debe caer, va a decir Benedicto XVI, ni en el relativismo ni en el sincretismo. Pero tampoco debe de tenerse como meta final, aunque sí como etapa necesaria, la identificación de un común conjunto de valores, ¿de acuerdo? Sino que debe indagar su fundamento último. Fijémonos en el título, Peregrinos de la verdad, peregrinos de la paz. ¿Qué está diciendo Benedicto XVI con esto? Hay una serie de valores comunes, como son la paz, que son irrenunciables. Pero no nos podemos detener en eso, sino que debemos buscar también indagar la cuestión de la verdad última a la que remite. Y en el caso del cristianismo, esto significa que efectivamente desde siempre el reconocimiento por la dignidad, por la libertad del otro, del tú, con la conciencia de que la verdad no se impone de otra manera, sino por la fuerza misma de la verdad, que penetra suavemente en las almas, está abierto el cristianismo al diálogo. ¿Por qué? Por fidelidad al hombre. Este encuentro de Asís no es una reivindicación de las religiones, no es una reivindicación de Dios, es un encuentro por fidelidad al hombre. Esto significa que lo que se busca con el diálogo es abrir de nuevo al hombre de hoy el acceso a Dios. En el caso del cristianismo, ¿a qué Dios? Al Dios que dialoga y comunica su amor para que tengamos vida abundante. Juan 10:10. Por tanto, que todos los demás espacios de diálogo en los que participe el cristianismo, diálogo por la paz, diálogo interreligioso, diálogo con la cultura, no por ser nobles y por ser necesarios, que lo son, dejan de estar subordinados a la pretensión última de su diálogo, que no es otra que proponer o intentar llevar suavemente a cada persona al descubrimiento del agua viva, como dice Juan en el capítulo 4, es decir, al encuentro con el acontecimiento de Cristo, que es el núcleo generador de toda paz verdadera y de toda auténtica promoción integral humana, es decir, de toda mejora radical del hombre. O dicho de otro modo, puesto que nos es donado, se trata de donar el don recibido, en este caso, a través del diálogo, para que otros también puedan encontrarse con él y participar del agua viva que es Cristo. En definitiva, y ya con esto concluyo, hay que decir sí
y Benedicto XVI insiste no una, sino 1000 veces. Hay que decir sí a la búsqueda de la paz y a la búsqueda de la reconciliación. Ahí lo tenemos, siempre. Y poniendo en todo ello nuestros máximos esfuerzos. Esta es la finalidad de Asís. Pero sin olvidarse, y esto también, insiste Benedicto XVI, inseparable al anterior, que para el cristianismo esa paz, esa reconciliación, tiene un fundamento, es decir, una razón que lo hace ser, una verdad que la hace posible, y que es Cristo, quien en su cruz ha derrotado al mal y ha reconciliado todas las cosas. De ahí el título de esta jornada, que yo creo que ya no nos resultará casual, después de lo que hemos dicho. Peregrinos de la verdad, peregrinos de la paz, o le podemos dar la vuelta. Somos todos peregrinos de la paz, pero inseparablemente también somos peregrinos de la verdad. Nunca se da la una sin la otra. Y con esto yo he terminado, así que muchas gracias. Y ahora ya